La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. Muy bien, estamos de regreso en La Ciencia que Somos. Les agradecemos a todos los que han formado parte de esta transmisión hasta ahora. Para ahora, dado este agradecimiento, me doy paso a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con los derechos laborales después de la pandemia. Y para eso voy a presentar a nuestros invitados, que son el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Gracias también por estar con nosotros. Y también tenemos al maestro José Aparicio, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y asesor en la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y una aclaración, este semestre no estoy dando clases, pero he sido profesor de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, está muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Quisiera yo comenzar preguntándoles, más bien, sé que el tema es después de la pandemia, pero yo quisiera más bien comenzar contextualizando si no es más bien un problema que hemos tenido desde antes de la pandemia y que más bien la pandemia lo que ha hecho es visibilizar esta desigualdad y esta precariedad laboral que vivimos en México, doctor Alfredo. Bueno, justamente el día de ayer, en un ciclo de conferencias, nosotros comentamos lo que tú estás diciendo, que hay un, digamos que problema en el mercado de trabajo en el caso mexicano, y lo que hizo la pandemia es hacer visible la situación de precariedad laboral. Y lo comentábamos en tres apartados, los explico en un minuto. Una precariedad para eso que se denomina sector informal, ese sector de la población que está en el sector informal o economía informal, que es el 57% de la población económicamente activa. En algunos estados, como Oaxaca, prácticamente es el 80% de los trabajos son informales. Se hizo clara la precariedad ahí porque con la pandemia, según calcula el Banco de México, se perdieron aproximadamente 10 millones de ingresos en el sector informal. Luego en el sector formal se calcula que ha habido una pérdida entre 1 millón, 2 millones de empleos y además otra vez se hicieron visibles una serie de deficiencias en materia de, pues digamos, de la normatividad para el sector formal, porque hay problemas de inspección del trabajo, no vigilamos si se están cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Ahora es más evidente porque uno llega a los lugares y esperaría que las personas estén protegidas. Antes no nos fijábamos en eso. Y el tercer gran punto que comentábamos el día de ayer tiene que ver con aquellas actividades laborales que no les habíamos prestado mucha atención, pero que ahora se hacen más visibles. Y comento dos nada más. Uno, todos los trabajos que sean a través de las plataformas digitales, que son personas que las vemos cotidianamente entregando comida, entregando mensajería, y que no sabemos a ciencia cierta si son trabajadores subordinados o no. Y otro que se ha hecho más evidente también tiene que ver con los famosos trabajos de cuidados, es decir, personas que prestan auxilio de diferentes naturalezas y que ahora son más necesarios dado la situación que necesitan de protección cierta población vulnerable. Entonces sí, tienes razón, abrió la puerta para ver todas estas problemas históricos que trae nuestro modelo de relaciones laborales, y que nos los puso para bien, yo diría, enfrente de nosotros para tratar de atenderlos o solucionarlos. Sería muy importante, aprovechando, perdón, Sofi. No, yo no iba a decir nada. Bien, también aprovechando que está el maestro Aparicio y que ha trabajado en esta parte como asesor de relaciones laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Ciertamente, como decías anteriormente, Sofía, la pandemia vino a poner la lupa sobre una situación que ya se venía viendo en México y como nos lo comenta también nuestro otro invitado. ¿Qué replanteamiento está haciendo el derecho laboral en este momento en el país a partir de lo que estamos viviendo, a partir de una nueva necesidad de
de aseguramiento para de trabajo mucho más decoroso para la mayoría de los mexicanos, porque sabemos que no es la misma situación que se ha vivido aquí cuando hay una población que tiene que seguir saliendo a trabajar, puesto que no hay una reserva o no hay la forma de que pueda mantenerse, sobre todo cuando están en el comercio informal o en el mercado laboral informal. Sí, muchas gracias. En realidad, lo he dicho en algunos espacios en que he podido participar, como bien señala el doctor Alfredo, la realidad laboral de la que venimos, no mucho antes de la pandemia, no es nada halagüeña. Y con esa realidad entramos a una circunstancia que agudiza los problemas que ya existían. Y en ese contexto parece que además se suman una serie de necesidades como el trabajo a distancia por medio de lo que bien mencionaba el doctor Alfredo, que es el trabajo en plataformas o el famoso home office, que así se ha querido llamar. Pero por otro lado, contamos con una ausencia legislativa muy grande. Y eso en un sentido. Y en otro, tenemos una serie de cuestiones que en la academia se le denominan como de protección social para estas personas que no son necesariamente asalariadas, pero como los taxistas, etcétera, etcétera, pero que necesitan en estas situaciones de emergencia sanitaria, pues algún apoyo en temas de salud y en temas económicos. Entonces, en conclusión, nuestra legislación realmente tiene algunas salvaguardas. Por ejemplo, quien se queda sin empleo en el Seguro Social tiene un periodo de gracia, que así se le conoce, es decir, los servicios de salud aún después de terminar la relación con un empleador, pero por otro lado no tiene regulado el teletrabajo o no tiene regulados la totalidad de circunstancias para la protección social de trabajadores que no necesariamente son asalariados. En ese sentido, yo diría que hay una ausencia legislativa grande que debe ser llenada y también una serie de políticas públicas que se necesitan. No solamente lo que ya ha empezado a hacer el gobierno, que son medidas de seguridad y salud en el trabajo que para quienes ya tienen empleo, sino proteger a quienes tienen empleo o no tienen empleo o lo tienen muy de forma precaria. Aunado a esta parte y aprovechando que ustedes dos, el doctor Alfredo Sánchez y maestro José Aparicio, son abogados, quisiera aprovechar que, doctor Alfredo, ciertamente nos hemos tenido que adaptar a condiciones que salen de lo ordinario y todos hemos tenido que adaptarnos a ser resilientes, pero también mucho a ser comprensivos de la situación. Entonces, muchas veces nos hemos enterado de situaciones en las que nuestros empleadores nos dicen, espérame tantito, estoy resolviendo, y en el espérame tantito, pues se violan por allí algunos derechos que en condiciones naturales tendríamos que estar amparados. ¿Qué sucede ahí en términos legales? ¿Cómo podemos también en medio de una pandemia en el que todas las oficinas están cerradas, en el que no podemos ir literalmente a meter una denuncia, por ejemplo? ¿Cómo se amparan todos estos, cómo nos amparamos nosotros, cómo se cumplen, cómo se salvaguardan nuestros derechos como personas que trabajamos? Bueno, mire, justamente una de las circunstancias que ha surgido es que con el tema de la pandemia, también las instituciones de impartición de justicia laboral están cerradas, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, hay cierta, yo diría, incluso desprotección del Estado hacia las relaciones laborales, y en caso de que se presentara pues una aparente injusticia. Y por otro lado, habría que decir que los diferentes decretos que ha emitido el gobierno federal han sido bajo la tesitura de que se conserve el empleo. Nada más que lo que está generando, digamos, crisis son dos elementos. Por un lado, las empresas, incluso las instituciones en general, pues ya no cuentan con los ingresos para poder sostener esa plantilla. Entonces es un elemento que... Es una realidad eso. Ahí presente, efectivamente. Ahora,
Por otro lado, también habría que revisar la prestación o el tipo de servicio que se está dando, ¿no? Si estamos enfrente de una relación de trabajo, si no estamos enfrente de una relación de trabajo. Pero digamos que está afectando a todos y evidentemente, pues quienes lo resienten más son los trabajadores en la medida de que ven disminuido o de plano sin tener ingreso alguno por alguna actividad profesional o algún empleo que venían desempeñando. Y sin duda, los tribunales laborales, la justicia laboral va a ser muy demandada una vez que abra sus puertas. De manera que creo que lo más importante sería, incluso también para los comentarios que estamos recibiendo del público, si alguien siente que ha sido violentado en cuestiones laborales, tiene que acudir a las instancias adecuadas, ¿no? O sea, es decir, por mucho que estén limitados los espacios para presentar una denuncia, que lo hagan, y ya la autoridad decidirá si hubo o no hubo alguna violación, porque, como usted lo decía, las condiciones de cada contratación son diferentes, hay diferentes modelos de contratación y hay algunas que sí exigen una permanencia o una continuidad o una liquidación de parte del empleador, y en otros casos se habla de otro tipo de relación contractual, ¿no? Digamos. Bueno, vamos cerrando, nos queda ya solamente un minuto. ¿Algo que quiera comentar para salir, maestro José Aparicio? Pues yo quisiera decir, como dije, como anunciar en la primera intervención, que es necesario que el marco laboral se alinee a las nuevas realidades, por ejemplo, regulando el teletrabajo, y también se haga una reforma integral a una serie de normas que no solo son la laboral, pero que tocan las relaciones de trabajo, como la ley de datos personales, tanto del sector público como del sector privado, que eventualmente regularía lo que se ha conocido como la expectativa de privacidad de los trabajadores del uso de sus datos personales, y que en esta época de pandemia se ha intensificado. Muchas gracias, maestro. Maestro José Aparicio, profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ahora no tiene clase, pero bueno, ha sido profesor ahí y asesor de la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por esta participación. También, por favor, su comentario final, doctor. Sí, solamente señalar que esta pandemia que nos está afectando a todos, hay una afectación en particular para quien está perdiendo su fuente de ingresos o su trabajo. Y señalar e insistir que existen las instancias judiciales, en este caso la justicia laboral, para todas aquellas personas que hayan perdido su empleo, que les hayan reducido su jornada les hayan reducido su salario o que los hayan suspendido en su relación de trabajo sin goce de sueldo hasta que se reactiven nuevamente las actividades. Entonces, están las instancias judiciales para que puedan defenderse. Y por otro lado, efectivamente hay algunas reformas que se tendrán que hacer al marco jurídico mexicano, pero lo que en muchas ocasiones se ha dicho en materia laboral, al menos hasta este momento, bastaría que se aplique con la legislación existente, que es buena en términos generales, pero que no se aplica. Es el gran problema. Ese es el gran problema. Muchas gracias. Doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias también por su colaboración y por su participación. Gracias a ustedes. Para más información visita covid19.humanidades.unam.mx.